Muy buenas tardes, estimada teleaudiencia. Este es el espacio de la Iglesia Aposento Alto, Ministerio Cristo ha Resucitado, con nuestros apóstoles Luis Zapata y Ana Pese. La iglesia está ubicada en calle Varela 684, entre Casagrande y Don Bosco. Los días de reunión son domingos, hora 20, culto general. Miércoles, hora 20, cultos de oración. Te esperamos mañana. Te cuento que mañana tenemos la visita de los apóstoles Luis Zapata y Ana Pese. Bueno, te invitamos a que mañana, hora 20, puedas estarte acercando. Sabes que siempre es de bendición estar en la casa del Señor. Pero también, a veces cuando vienen visitas, que muchas veces también la bendición a veces es mayor, porque vienen te traen esa palabra que es justo la que necesitamos de alguien que no sabe por el desierto que estamos pasando o la situación que estamos pasando, y ellos son unos siervos muy usados por el Señor y siempre son una bendición para nuestras vidas y para las vidas de todos aquellos que estamos allí, que pertenecemos a la congregación de Aposento Alto. Cristo ha resucitado. Por eso te recuerdo y te extiendo nuevamente la invitación. Mañana, hora 20, culto general con la presencia de la visita de nuestros apóstoles Luis Zapata y Ana Pese. Te esperamos. Vas a ser muy bendecido, primeramente porque estás en la casa del Señor. Y siempre que estamos en la casa de nuestro Dios, el Señor siempre nos bendice. Porque como todo padre, a Él le gusta que sus hijos vayan a visitarle. Es una alegría para Él ver que aquellos redimidos por su sangre, que aquellos que aceptamos su sacrificio en la cruz, lo valoremos y que vayamos a su casa, a buscar, a rendirle culto de adoración y de alabanza primeramente, y a escuchar el sano consejo que el Señor tiene para nosotros. Pero, ojo, escucharlo y ponerlo por obra. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Porque yo lo he hecho también, yo soy humana como todos. Hemos escuchado la palabra de Dios y hemos dicho, qué tremenda palabra, cómo tocó a mi corazón, y al otro día no nos acordamos más. Qué tristeza, ponemos nuestro corazón como un pedernal, pero el Señor quiere que nuestros corazones vayan abiertos para escuchar su palabra y seguir su consejo, porque es de la única manera que vamos a poder llegar a eso que necesitamos acá y a lo que procuramos, que es esa corona de vida que nos espera después de que estemos en este peregrinaje por la tierra. Y es muy importante, como te decía, que nosotros siempre sigamos las instrucciones del Señor. Por eso es que ahora vamos a leer un pasaje que está en el libro de Josué, que vemos que el pueblo de Dios estaba en una situación en la cual debían solamente poner su corazón en Dios, su fe en Dios y en las instrucciones que Dios le daba. Porque el Señor tiene para nosotros cosas preciosas que muchas veces no llegamos a obtenerlas por nuestra desobediencia y nuestra falta de fe. Entonces ahora vamos a leer ese pasaje. Ya no, pero andalo preparando. Anda buscando tu Biblia, pone Josué capítulo 2, el capítulo 1 y también el capítulo 3, vamos a leer unos versículos. Te sigo contando. Bueno, Iglesia Aposento Alto, Ministerio Cristo Resucitado, los pastores Edgardo Pujolar, Cecilia Cheveste. Vas a encontrar nuestros números en la pantalla. Cuando tengas alguna necesidad, te puedes comunicar con nosotros y vamos a ir al lugar que tú nos pidas que vayas, o si quieres arrimarte a nuestro hogar, también las puertas están abiertas, o a la iglesia misma, cuando necesites un consejo o algo, y allí estamos siempre dispuestos y disponibles, porque es la tarea que el Señor nos encomendó hacer. Bueno, ahora sí, vamos a la palabra del Señor que te decía, que es algo que aconteció con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, Dios le había dado una promesa 500 años antes. Le dio a Abraham la promesa de que él les daría esa tierra que fluía leche y miel. Y ahora
llegaba el momento decisivo en que ellos tenían que creer en Dios, tomar la decisión de seguir las instrucciones de Dios para obtener esa promesa que había sido hecha hace 500 años a Abraham. Y después, el que sacó de Egipto en la peregrinación al pueblo de Israel fue Moisés. Iba a ser Moisés el que iba a llevar a ese pueblo a la tierra prometida. Pero porque Moisés no escuchó las instrucciones de Dios, dice que fue el hombre más humilde, más manso, que en este momento se traduciría como humilde. Y estuvo 40 años en el desierto por la desobediencia de los hijos de Dios. Pero un momento que él, esa mansedumbre, esa humildad, se fue y él no pudo ver la tierra prometida. Por eso, qué importante, porque en un momento el pueblo pidió agua y Dios le dijo: golpea la peña, y la golpeó y el agua salió. La segunda vez le dijo: háblale a la peña. Pero Moisés estaba en ese momento, en un momento de enojo con el pueblo, porque el pueblo siempre estaba murmurando: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Que allá teníamos unos guisos exquisitos, comíamos carne, teníamos agua, nos sacaste a morir en el desierto. Y todo eso entristeció el corazón de Moisés y reprendió al pueblo. Y en lugar de hablarle a la roca que Dios se iba a glorificar de esa manera, él golpeó a la roca. Y por esa causa Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, si bien Dios le permitió que la viera. Subió al monte y se la mostró: esa es la tierra que yo les voy a dar. Pero Moisés no pudo pasar. ¿Por qué? Porque no fue obediente a la voz de Dios. Que no nos pase eso a nosotros, hermanos. Que muchas veces nos jactamos de nosotros mismos y nos olvidamos que las cosas se hacen o salen porque Dios lo permite, porque Dios es el que nos ayuda, Él es nuestro ayudador y debemos seguir sus instrucciones. Moisés no las siguió, no pasó. Pero había una persona que siempre estuvo junto a Moisés. Una persona que en todo momento era Moisés el que hablaba con Dios cara a cara cuando entraba al tabernáculo, pero hubo un siervo fiel que siempre estaba al lado de Moisés, hablaba con Dios, y Josué estaba afuera. Donde iba Moisés, iba Josué. Fue uno de aquellos 2 espías que fueron a ver la tierra, y fueron los 2, Josué y Caleb. Todos vinieron y dijeron: ¡ay! La tierra es hermosa, realmente fluye leche y miel. Trajeron entre 2 racimos de uva y frutas de esa tierra, pero hay unos gigantes que nos van a devorar, nos comerán como pan. Y Josué y Caleb dijeron: es verdad, porque nosotros somos inclinados a ver todo lo malo. Había cosas maravillosas, pero había una mala, un obstáculo, y en eso nos detenemos los seres humanos. Pero Josué, como él tenía la visión de Dios, él vio todo lo malo, pero también vio quién caminaba con ellos. Sí, hay gigantes en la tierra, pero si nosotros vamos, que nos va a llevar a nosotros es Dios, y nosotros venceremos y pasaremos ese Jordán, pasaremos, no teman. Entonces ese Josué fue el que, cuando Moisés quedó allí, murió Moisés y no pasó, entonces Dios levantó a Josué en el lugar de Moisés. Entonces acá es cuando llega el momento. Primero le dijo Dios: esfuérzate y sé muy valiente. Le dice acá en el capítulo 1, versículo 6, le dice el Señor a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente,
para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Qué importante lo que decíamos de ser obedientes a lo que Dios nos dice. Ahora, por ejemplo, ahí era la ley, y estábamos hablando de la ley mosaica. Esa ley ya fue. Cuando Jesús venció la cruz, la ley ya no va más. Solamente tenemos los mandamientos que el Señor Jesucristo dejó y los 10 mandamientos que le dio a Moisés Dios en el monte. Pero ya la ley, esa ley, ya no tiene más valor. Cristo la anuló cuando anuló ese acta de los decretos que nos era contraria, que es esa ley, por la cual nunca íbamos a poder como seres humanos, nosotros no podíamos cumplirla. Esa ley vino justamente para que nos diéramos cuenta que por nuestro esfuerzo humano no íbamos nunca a lograr nada, íbamos a poder lograrlo a través de Jesucristo, que fue el que venció, porque todo esa ley era justamente eso. Era un ayo, como dice Pablo. Era para que nosotros pudiéramos ver que nuestra victoria iba a ser cuando Jesús venciera en la cruz, y ahí sí íbamos a obtener el fin. Pero esa ley era la palabra de Dios. Entonces, en este caso le dice Dios a Josué: esfuérzate y sé muy valiente. ¿Y esfuérzate en qué? En cumplir todo lo que yo te digo. Medita en mi palabra y ponla por obra, y todo te va a salir bien. Por eso nosotros, cuando estamos pasando por dificultades, muchas veces decimos: Señor, ¿dónde estabas cuando me pasó esto? Y el Señor te podrá contestar: ¿y qué estabas haciendo cuando te pasó eso? ¿Estabas siguiendo las instrucciones que yo te dejé en este libro? ¿O estabas siguiendo tus deseos, tus pensamientos? Porque solemos irnos mal en la vida cuando no seguimos las instrucciones del Señor. Eso para aquellos que ya somos su pueblo, y para aquellos que aún no son parte del pueblo de Dios, es el momento que te decidas a venir al camino del Señor, a aceptar al Señor como tu Padre y a poner sus palabras por obra. Y cualquier cosa que tengas que hacer, quédate tranquilo que siguiendo las instrucciones del Señor, esforzándote y siendo valiente. ¿Para qué debemos ser esforzados y valientes? Para cumplir con las indicaciones y con la palabra del Señor. Porque no es fácil. Porque nuestra humanidad muchas veces quiere saltar y queremos hacer las cosas como a nosotros nos agradan. Por eso es lo importante de esforzarnos para ser hacedores de la palabra de Dios. ¿Y qué es esforzarse? Dar más de nuestras fuerzas y ser valiente, tener el valor de declararnos cristianos y vivir como cristianos. Porque muchas veces nos declaramos cristianos, pero a nuestra manera. Y si somos cristianos, somos Cristos pequeños, es a la manera de Cristo, como Él nos dijo: tomad mi cruz y sígueme. ¿Y cuál es la cruz nuestra? Crucificar nuestros deseos, crucificar nuestras pasiones y esforzarnos por hacer la palabra de Dios, como le dijo a Moisés: y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, pero eso está condicionado a la obediencia, a la fe y a la obediencia. Porque en este momento el último obstáculo que ellos tenían, después de un montón que tuvieron, era pasar un río, el río Jordán. Después que pasaban el río Jordán, ellos
salían de la esclavitud total para entrar en posesión de aquella herencia, de aquella promesa que Dios les había hecho. Pero tenían un obstáculo tremendo, el río Jordán. El río Jordán en épocas de invierno era fácil de pasarlo caminando o a nado, pero en esta época que ellos lo pasaban en primavera, ya se habían deshielado las montañas. Entonces estaba en su máximo caudal. Ya era un río muy ancho, era imposible de pasarlo. Era imposible, pero si Dios te dice que vas a pasar el Jordán, lo vas a pasar, pero lo vas a pasar siguiendo sus instrucciones y poniendo la fe en Dios. Era imposible pasar ese Jordán, pero Dios les dio instrucciones. Le dijo primeramente eso, y vamos a ver las instrucciones que le dio en el capítulo 3. En el capítulo 3 Dios les dice, cuando fueron a pasar el Jordán, primero dijo que se santificaran en el capítulo 3, porque qué importante es cuando nos acercamos a Dios, no acercarnos confianzudamente, sino acercarnos con temor y temblor. Acercarnos siendo temeroso de Dios, que no es tenerle miedo a Dios, es tener miedo, temor de no ofender la santidad de Dios. Entonces tuvieron que santificarse, lavar sus vestidos, no dice exactamente qué, pero supongo que cada vez que Dios les ha santificado era estar limpios ante Él. Y bueno, Dios nos pide fe, santidad y obediencia. Siendo obediente vamos a adquirir la santidad. Entonces en el capítulo 3 le dice Dios, en el capítulo 3, versículo 5, Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Y habló a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante de ellos, del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y después dice en el versículo 15, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar de Arabá. Al mar Salao se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. O sea que habían instrucciones precisas para que ellos pudieran salir de esa esclavitud. Si vos en este momento, como yo, has estado detrás de una promesa del Señor y hasta ahora no ves la salida como este pueblo que estuvo 40 años vagando en el desierto por desobedientes. Cuando veas en este momento y ves ese último obstáculo, no temas. Deja de estar vagando en tus propios pensamientos y sé obediente a las instrucciones que Dios te da. Porque cuando Dios te da una promesa, Él la cumple. Él no te da una promesa para que vos te sientas frustrado. Él te la da para cumplirla, pero eso también depende de nosotros, de que lo que nosotros hagamos, de la obediencia de nosotros a su palabra y a sus instrucciones. El Señor en este momento les dijo que tenían que ir, santificarse y pasar el Jordán. Y ahí estaban. Atrás quedaba todas esas circunstancias adversas que vivieron en el desierto. Porque debe ser yo nunca he estado en un desierto terrenal. Sí pasamos desiertos espirituales en esta vida. Y en el desierto hay frío, hay sol, no hay agua, no sé, deben haber víboras. Digo yo, porque me dan asco las víboras. Deben haber tantas cosas espantosas. Pero lo que venía adelante era glorioso. Como lo que el Señor tiene para vos es glorioso. Deja de estar con tu corazón dividido, como estuvo Israel. Israel había salido de Egipto, pero aún no había dejado a Egipto. Seguía con Egipto en su corazón. ¿Y cuántas veces nosotros salimos del mundo que representa a Egipto, del sistema mundano, y caminamos con Dios, pero seguimos atesorando cosas de nuestra vieja vida? Y eso es lo que nos impide llegar a la promesa y a la bendición. Y ahí tenemos ese Jordán que nos impide llegar. ¿Cuál es tu Jordán que te ha impedido hasta ahora?
pasar a ser un hijo de Dios? ¿Cuál es el Jordán que como hijo de Dios te ha impedido obtener esa promesa? Bueno, acá está el Jordán delante de nosotros. Está en vos y en mí tomar la decisión de poner la fe en Dios y poner por obra su palabra, y vas a llegar a obtener esa promesa que Dios te hizo. Solamente sigue sus instrucciones. Dentro de las instrucciones que Dios les dio para pasar ese Jordán estaba de que los sacerdotes debían ser los primeros y llevar el arca del pacto. El arca que simbolizaba era la presencia del Dios mismo. El arca simbolizaba la presencia de Dios. Y nosotros pensamos, vamos a pasar un Jordán, capaz que necesitaremos, no sé, entendidos en la parte hídrica. No, los sacerdotes y la presencia de Dios es lo principal para que vos... ¿Y qué es un sacerdote? Un sacerdote es aquel que intercede ante Dios. Entonces, esos eran los que debían ir delante del pueblo para poder pasar ese Jordán, seguir esas instrucciones, que no era habitual que los sacerdotes llevaran el arca. Normalmente el arca era llevada por la tribu de Leví, por los levitas. En este caso eran la tribu de Aarón, que eran los sacerdotes los que debían portar el arca. Pero ellos no pusieron, Señor, pero son los levitas, yo no quiero ir, para un poquito. No. Dios dijo los sacerdotes, y ellos cumplieron estrictamente. Tenían la fe que Dios les había dicho que iban a pasar ese Jordán, y la fe de que iban a ver esa tierra prometida, de que ya se iba a terminar toda esa peregrinación tan difícil que habían tenido, iban a pasar a gozar de todas las maravillas que Dios le daba. Por supuesto, después que pases el Jordán, no te descanses, vas a seguir teniendo luchas, porque después tuvieron que hacer guerra contra otros pueblos, como tenemos que hacer guerra contra muchas cosas más que hay en nuestra vida, que una vez que pasamos el Jordán y estamos obteniendo la promesa, queremos de vuelta hacer, nuestra carne quiere de vuelta volver a hacer lo nuestro, pero no, esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? En cumplir la palabra que Dios te dijo. Si hasta ahora hemos fracasado, si hasta ahora no hemos obtenido lo que Dios nos prometió en la tierra y no llegamos a obtener lo que Él nos promete en la eternidad, es porque no nos esforzamos en poner por obra la palabra de Dios. Por eso te vuelvo a repetir. ¿Cuál es el Jordán que te está impidiendo que como hijo de Dios, como siervo de Dios, como pueblo de Dios, que te está impidiendo que aquella promesa que te hizo tantos años, te parece que ya la olvidó Dios? No, Dios no la olvidó. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, lo hará. Si no se ha cumplido, es porque vos no has puesto tu parte. Yo no he puesto mi parte. Porque Dios me ha hecho promesas que tal vez no se han cumplido todavía. Se han cumplido muchas, otras están por cumplirse. Pero yo debo reconocer que muchas veces mi carne tira más que la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero debemos esforzarnos y ser valerosos para poder seguir las instrucciones que Dios nos da. En ese momento se las daba personalmente. Ahora también te las da personalmente en un encuentro que tengamos diariamente con este manual de vida. Muchas veces queremos las promesas, pero no queremos esforzarnos en apartar un tiempo para el Señor. Qué importante es. Sí, a las 8 cuando me levante, sí, me pasó esto a las 10. Esta tarde a las 2 de la tarde, llega a las 12 de la noche, todavía no has tenido tu tiempo devocional con Dios. ¿Y cómo vamos a pretender que la promesa se cumpla si no nos hemos esforzado en tener ese tiempo de intimidad con Dios, donde Él nos va a dar las instrucciones para que podamos llegar a donde Él nos quiere introducir? Lo principal, siempre te lo digo, es la vida eterna. Y después,
todo lo que Él te prometió acá en la tierra, porque Dios no solamente te promete cosas a futuro, te promete cosas acá en la tierra, nos promete que de nosotros, todo lugar que pisar la planta de vuestros pies yo te lo daré. No te va a dar mi casa, por supuesto, si la pisas, pero te va a dar todo aquello que Él te prometió, pero si te esforzás y sos valiente. Por eso yo en esta hora quiero decirte que todo lo que has pasado hasta este día, todas las tristezas, las penurias, todo aquello que hemos estado caminando en círculo como hizo el pueblo de Israel, podemos dejar de hacerlo. ¿Cómo? Siendo hacedores de la palabra de Dios, siguiendo sus instrucciones, santificándonos, como le dijo a Josué, y siendo obedientes, y ahí vamos a pasar ese Jordán y vamos a obtener la promesa que Dios tiene para nosotros, los que ya somos su pueblo. Y para vos, que no sos pueblo, dejá de estar dudando, dejá de estar pasando por esa situación que no podés más. Poné tu fe en Dios, que Él ya sabe cómo la va a solucionar, con tu colaboración. ¿Cuál es la colaboración que necesita Dios hoy de vos? Primeramente, que lo aceptes como su Señor y Salvador. Y después, que te congregues y que pongas la palabra de Dios por obra. Porque muchas veces hacemos la oración, pero nos quedamos allí. Y lo importante es que nosotros hagamos la oración, pasemos a ser hijos, nos empecemos a santificar, dejemos atrás nuestros deseos y seamos hacedores de la palabra de Dios, y ahí vas a obtener aquello que el Señor tiene hace tiempo diseñado para ti. No lo hemos obtenido porque no nos hemos esforzado en cumplir la palabra de Dios. ¿Qué tenés que hacer? Como hijo de Dios, pedirle perdón y arrepentirte de que hemos querido hacer las cosas a nuestra manera. Perdonanos, Señor, porque no nos hemos esforzado en ser hacedores de tu palabra. Y vos, que no sos hijo de Dios, haz esta oración que a continuación te voy a decir, y vas a pasar de ser una creación a ser un hijo de Dios y a obtener esa victoria en ese desierto que te ha tenido estancado. Pero animate a pasar el Jordán. Repetí así: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón por cada uno de ellos. Señor, te pido que entres a morar en mi corazón, Señor Jesús. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Si hiciste esta oración, ya sos un miembro de la familia de Dios. Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, porque todos somos pecadores. Muchas veces yo conocí una persona que cuando iba a hacer la oración de entrega, no, yo no soy pecador. Yo esa parte no la quería decir, hasta que todos somos pecadores. Todos venimos con una herencia pecaminosa, y es importante que lo reconozcamos delante de Dios y que deseemos apartarnos. Bueno, hiciste esta oración. La verdad que en el cielo hay gozo, también hay gozo acá en la tierra, porque has pasado a formar parte de la mejor familia, la familia de Dios. Te esperamos. Mañana, hora 20, Iglesia Aposento Alto, Ministerio Cristo Resucitado, Varela 684. Te esperamos para tener un momento glorioso con el Señor y para escuchar su palabra y ponerla por obra y seguir sus instrucciones. Dios te bendiga.